En el Evangelio de Lucas, en el canto de María, cuando recibe la anunciación, dice la Escritura: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Este es el cántico que aparece en la Biblia y es uno de los dos cánticos que aparecen en el comienzo del Nuevo Testamento, o sea, en el comienzo del Evangelio de San Lucas. Aparecen estos dos cánticos que podríamos llamar nosotros algo así como dos salmos del Nuevo Testamento. Uno, que es el cántico de María, cuando recibe el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios, y el otro es el cántico de Zacarías, porque también Zacarías fue padre de Juan el Bautista, quien fue el precursor de Jesús, el que anunció, el que vendría antes de Jesús para anunciar, el que vendría antes del Mesías, ¿no? Para anunciar el gran acontecimiento, el gran advenimiento y preparar con un mensaje de llamamiento al arrepentimiento, preparar el camino para que Jesús, el Mesías, pudiera llevar adelante su ministerio. Entonces, este cántico de María es un salmo de alabanza al Señor, es un salmo que exalta el gozo del Señor por la salvación. Es interesante que María habla del Señor como Dios mi Salvador. Es decir, en ningún momento María es presentada en la Biblia como una corredentora, como algunos han dicho, una especie de co-salvadora, como han dicho algunos. Realmente ese concepto no existe en la Biblia. Cuando María recibe el anuncio del ángel, ella lo recibe con humildad, reconoce que Dios exalta a los humildes y abate a los soberbios. Eso es lo que dice María en su cántico. Ella reconoce su condición como ser humano y cómo Dios la miró y la levantó y la trajo a un lugar muy especial para llegar a ser la madre del Mesías, la madre del Hijo de Dios. Así que María exalta la misericordia del Señor, exalta el poder del Señor, exalta las obras del Señor, exalta la gran misericordia de Dios. Pero una cosa que quiero destacar en este canto de María es que María también exalta la fidelidad de Dios, porque al final del cántico María dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. O sea, María está señalando que Dios se acordó de su palabra, de sus promesas a Abraham, y que por lo tanto ese acontecimiento, el nacimiento de ese niño que ella llevaría en su seno y que sería el Salvador, es evidencia de la fidelidad de Dios. Dios se acordó, es una forma de expresión para hablar de cómo Dios cumple su palabra. Dios se acordó del pacto, se acordó de su misericordia, se acordó de la promesa hecha a Abraham y a su descendencia. Así que este hermoso canto de María exalta el poder de Dios, exalta la misericordia de Dios, exalta la salvación de Dios, porque solamente en el Señor, en Jesús, en Cristo, hay salvación. En ningún otro lado, en ningún otro lugar. Por eso dice la Biblia en otra parte que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que qué bueno que podamos recordar en este tiempo estas palabras de María y reconocer a Jesucristo como el Salvador. Y qué importante también recordar que Dios es fiel, que Dios cumple su palabra, que Dios cumple sus promesas. La Biblia dice que las promesas de Dios son sí en Él, o sea, sí en Jesús, o sea, sí se van a cumplir las promesas de Dios en Cristo Jesús. Cuando nos abrazamos a Jesucristo, nos abrazamos a Dios hecho hombre.
Nos abrazamos a la misma presencia del Señor por la fe, y por esa fe somos salvos, y por esa fe y esa confianza somos guiados en el camino de Dios, y por esa fe y esa confianza podemos ver cumplidas las promesas de Dios en nuestra propia vida. Podemos ver cumplidas las obras de Dios en nuestra vida, porque Dios es fiel y Él hará aquello que nos ha prometido. Así que en este día regocijémonos como María lo hizo. Regocijémonos en el Señor, en su salvación, en su misericordia, en su fidelidad, y tengamos confianza que lo que Dios ha dicho en su palabra, eso Dios hará. Dice la Biblia: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que recuerda siempre, Dios es no solamente misericordioso y poderoso, sino también es fiel, y Él cumplirá su palabra, cumplirá sus promesas en tu vida. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu problema, clama al Señor. Apodérate de una de las promesas de Dios. Afiánzate en ellas, afiánzate en la palabra, y delante del Señor levanta clamor a la presencia de Dios. Levanta tu oración basada en los méritos de Cristo y basada en la palabra de Dios, en la fidelidad de Dios, que hará aquello que Él nos ha prometido hacer en su palabra. Así que no te angusties, no te desesperes, espera en el Señor, porque el Señor es fiel para cumplir con su palabra. Dice la Biblia que por nada estemos en ansiosa inquietud, sino que más bien hagamos oración. Sean conocidas vuestras peticiones, dice la Biblia, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice la palabra: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Así es, Dios hará más allá de lo que pedimos o entendemos, porque Él es poderoso, misericordioso y fiel. Créele a Dios, confía en Dios, que Dios hará lo que Él ha prometido hacer. Dios te bendiga, que así sea en este día en tu vida. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.